Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Tiempo Económico, programa que se retransmite todas las semanas por Gloria Visión TV, su canal digital. Soy Juan José Mejía. Para los meses y años venideros se vaticinan días funestos en lo económico. Pero mucho cuidado, porque la crisis va a golpear básicamente a los sectores más desposeídos, no a los grandes grupos económicos. La riqueza siempre sigue creciendo para los que la poseen. De hecho, en la pandemia ya se demostró que en esa época de crisis, 2020-2021, fue cuando las fortunas de los multimillonarios del planeta se incrementaron aún más. ¿Quién es el hombre más rico del planeta? Bueno, hay algunos que siguen pensando que es Bill Gates, el dueño de Microsoft. No, no lo es. Es este señor que están viendo en la pantalla. Elon Musk, el dueño de Tesla. Él representa el rostro del millonario megalómano, vanidoso y ausente totalmente de toda solidaridad humana. Elon Musk, entre sus últimas aventuras financieras, adquirió Twitter, la gran red de comunicación, en 44.000 millones de dólares. La intención de Musk, que se ha declarado desde hace mucho tiempo un absolutista de la libertad de expresión, es abrir Twitter para que todo el mundo tenga cabida con sus opiniones. No importa que hayan comentarios racistas, sexistas, supremacistas, homofóbicos, ¿no? Para Musk hay que darle cabida a todo el mundo. Aunque hay que hacer notar que a pesar de que la posición de Musk siempre fue esa, en los últimos días, debido a que ha venido perdiendo bastantes anunciantes, debido a esa política de apertura informativa al extremo, bueno, está cambiando su discurso. Pero lo que sí está haciendo Musk es hacer una nueva planificación en su planta laboral. Y para pagar deudas con las que encuentra a Twitter, ya se ha anunciado el despido de cerca de 3.700 empleados, es decir, la mitad de la planta laboral de Twitter. Bueno, Mox, como hemos dicho, es un hombre que no le interesa la situación difícil por la que atraviesen sus empleados. Él en sus empresas solía aparecerse por las noches, se quedaba durmiendo, recibía por la mañana a los empleados, los amonestaba, en muchos casos los dejaba desempleados, aquellos que se retrasaban 1 minuto, 2 minutos. Él en algún momento les espetó, diciéndoles, bueno, yo estoy aquí cuando podría estar en mi isla privada rodeado de modelos desnudas, así que no me vengan a hacer perder el tiempo. Pero ese es Musk, el hombre más rico del mundo. Por supuesto, admirador de extremistas de derecha como Donald Trump o como Bolsonaro. Pero hay mucha gente que justifica las fortunas incalculables que acumulan estas personas, porque todavía seguimos bajo esa fábula que nos han montado de que los hombres millonarios consiguen su fortuna trabajando, ¿no? Esa historia de Dale Carnegie de que aquel hombre muy humilde, sin recursos, que con base en su trabajo tesonero, en su proyección económica, en su visión, en su ambición, incluso como lo decía Adam Smith, logra acumular grandes fortunas. Pero eso, no nos engañemos, esas son fábulas, son posibilidades que se podrían estar dando de una en 1 millón, porque la verdad es que existen otras razones para explicar las grandes riquezas. Una de ellas es que
la herencia. La herencia es la que determina el futuro de las personas. El que nace en cuna de oro tiene todas las probabilidades de que cuando sea grande se transforme en un magnate. Bueno, ustedes me dirán, a veces quiebran, pero asimismo son probabilidades muy pequeñas. Además, existen otros argumentos que explican por qué se da esta acumulación de la riqueza en pocas manos. Y es porque los grandes magnates han recurrido a mecanismos no tan santos, mecanismos oscuros, fortunas que se levantan sobre capitales que a veces uno no conoce cuál es su origen, o también en el apoyo que reciben de los gobernantes de turno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hombre del acero, como le decían a Carnegie, levantó su riqueza con base en las coimas que les daba a los presidentes mismos, que les concedían terrenos e imponían impuestos muy altos a sus competidores. De la misma manera, Rockefeller, el rey del petróleo, logró acumular su fortuna recurriendo a actividades oligopólicas. Finalmente Rockefeller se fue sometido a un juicio y su fortuna fue dividida. En el caso ya más actual, Donald Trump, ¿no?, que presume de que él es uno de los hombres más ricos del mundo, habla de 12.000 millones de dólares. Bueno, como la gente sabe que Trump es un bocón, la verdad es que la fortuna se la calcula en mucho menos que eso. Pero él, si logró acumular dinero, lo hizo con base en las exenciones que consiguió de los gobiernos de turno. En el caso de Elon Musk, del que estamos hablando ahora, él consiguió esa enorme fortuna que lo ha transformado en el hombre más rico del mundo por muchas razones. Entre ellas, recurrió a exenciones, a reducción de impuestos. Sabemos que para ello tiene una enorme palanca que llega a los más altos estratos de la política estadounidense. Además, es un aventurero, un hombre que aprovecha de su relato y utiliza historias de ciencia ficción para hacer que los bonos y que las acciones de su compañía, de sus compañías, de sus empresas se disparen. Por ejemplo, en Tesla, ¿no?, él hablaba de vehículos eléctricos, pero que iban a ser conducidos autónomamente, sin la intervención de un chofer o de una mano humana. Además, hablaba de autos voladores, y eso evidentemente hizo que la valoración, la cotización de sus empresas se dispararan. Luego nunca ha cumplido, pero sin embargo, él ha obtenido en el intertanto grandes ganancias. En el mundo, desgraciadamente, así es, existe una terrible e injusta distribución de la riqueza. Hay lo que se conoce como el 1% de las personas, de los empresarios, que acumulan toda la riqueza. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en income significa el ingreso, wealth es la riqueza. Veamos la riqueza, ¿no? Tenemos aquí con el color azul el 50% de la población mundial. Estamos hablando de población mundial cerca de 8.000 millones de personas, el 50%, algo así como 4.000 millones de personas que solamente son propietarios del 2% de la riqueza mundial. 4.000 millones de personas, el 2% de la riqueza de todo el planeta. Mientras que este que está de color rojo, que es el 10%, concentra el 76% de la riqueza mundial. Tenemos acá de color verde lo que se conoce como la clase media, que vendría a ser el 40%. Un 40% de gente que efectivamente tiene mejores condiciones de vida. Pero veamos, según estos gráficos, según estos datos estadísticos, la clase media acumula
solamente el 22% de la riqueza mundial. Y tenemos aquí, para terminar de rematar esta enorme concentración que se da del PIB, de la riqueza mundial, tenemos el top 1, que es el 1% de la población mundial, de los hombres más ricos del mundo, ese 1% poderoso que hace lo que le da la gana y al que jamás le afectan las crisis económicas. Ese 1% que está dentro del 10% más poderoso, desde luego, acumula el 38% de la riqueza mundial. Comparen ustedes con el 2% que tiene la mitad de los habitantes de este planeta. ¿No? Hay una diferencia de casi 20 a 1. Y de una vez hay también otro sector mucho más reducido, dentro del cual están estos personajes a los que siempre nos referimos y que en Forbes se los va enumerando, ¿no? Tenemos primero, desde luego, a Musk, Arnault, luego siguen tercero o cuarto puesto está Bill Gates, está también Warren Buffett, etcétera, ¿no? Ese es el 1 por 1000. Ese 1 por 1000 tiene más riqueza, la riqueza acumulada de ese 1 por 1000, de ese reducido número de habitantes, de personas, tiene más riqueza que el 50%. Entonces, esto nos hace notar de qué manera se distribuye la riqueza, una manera terriblemente desigual. Mientras existe ese 1% que acumula riqueza y que con todo, crisis económica, caída de las bolsas de valores, depresión, alza de las materias primas, sigue manteniendo un estatus muy por encima de lo que nosotros en algún momento nos podríamos imaginar poseer. Existe una gran cantidad de personas, sobre todo en los países pobres, porque el mundo también se divide entre países ricos y países pobres, y la pobreza se acumula en aquellos países del continente africano, del continente americano, de Latinoamérica básicamente, ¿no? Gente que tiene que vivir con $2 al día, que es el nivel en el que se ubica la pobreza mundial, ¿no? Por debajo de eso ya tenemos a la gente en condiciones de indigencia, los que viven debajo de los puentes, los que andan mendigando en la calle y los que desde luego caen en las fauces de los varones de la delincuencia, porque la delincuencia, porque las lacras sociales se originan en la pobreza, no en otra cosa. El hombre no nace criminal, el hombre no nace delincuente. Es la sociedad en la que vive, una sociedad que lo condena a vivir un mundo de carestías, es aquella sociedad que transforma a la gente en estos monstruos que a veces nos asustan por ser tan desalmados. De tal forma que ese es el panorama que tenemos nosotros, que se concentre la riqueza de un lado mientras la pobreza y la miseria por el otro lado va creciendo cada vez más. Nos encontramos en una próxima ocasión.